¿Cómo estamos de tiempo? ¿Estamos bien? El domingo pasado empezamos una nueva serie de estudios en la iglesia en la que queremos estudiar estos libros que han sido olvidados por la misma iglesia evangélica. Nadie sabe dónde están. Están en la Escritura, pero nadie los conoce. Nadie los ha leído. Muy poco sabemos de ellos. Y en realidad, cuando vamos al texto bíblico, si no sabemos de ellos, no podemos entender a Jesús. Es bien fácil salir con cualquier cosa sobre Jesús sin haber entendido a aquellos que antecedieron a Jesús. Los 12 profetas menores de Israel, en el canon del hebreo, forman solamente un libro. Es un libro, son 12 de ellos. Y el domingo pasado observamos a uno que nos dio un capítulo, Abdías. Sencillito, directo al corazón, pero también olvidado. Hoy quisiera concentrarme en un nuevo de estos profetas, nuevo para muchos de nosotros. Y se los voy a decir rápido para que tengan tiempo de buscarlo. Vamos a hablar de Sofonías. Algunos ni siquiera sabía que existía un tal Sofonías, por ejemplo. Sofonías. Búsquelo en su Biblia o en su teléfono, por favor. Como les dije, les doy una hora para que lo encuentren, porque algunos de nosotros, primera vez que quizás vamos a oír un mensaje sobre el libro de el profeta Sofonías. Este libro consta de 3 capítulos. Espero tener tiempo para cubrir los 3 capítulos. Estoy, recuerden ustedes, tratando de darles una panorámica. No pretendo penetrar mucho en cada asunto de estos 3 capítulos. Quiero darles, sin embargo, una panorámica de lo que Sofonías nos enseña, para que entendamos un poquito más el Nuevo Testamento y para que entendamos también mucho de lo que hoy mismo está sucediendo en el mundo. A nosotros nos sorprende que los palestinos y los guerrilleros están atacando a Israel, por ejemplo, hoy en día. Esto ha sido la historia de Israel. Esto ha sido la historia de los judíos y ahora en el siglo XX de Israel. El odio ancestral que se han tenido los palestinos, los cananeos, los filisteos, todos los que rodean a Israel, a muchos de nosotros nos sorprende, y nos sorprende precisamente porque no conocemos la historia de los profetas. Sofonías, el libro de Sofonías. ¿Lo tienen, hermanos? ¿Lo encontraron? Déjenme leerle los primeros 6 versículos de este libro y luego decirles un poquito más. Palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Eliminaré por completo todo, Dios hablando, eliminaré por completo todo de la faz de la tierra, declara Jehová. Eliminaré hombres y bestias, eliminaré las aves del cielo y los peces del mar, y haré tropezar a los impíos, extirparé al hombre de la faz de la tierra, dice Jehová. Extenderé mi mano contra Judá y contra todos los habitantes de Jerusalén. Cortaré de este lugar al remanente de Baal y a los nombres de los ministros idólatras junto con sus sacerdotes, a los que se postran en las terrazas ante el ejército del cielo, a los que se postran y juran por Jehová y juran también por Milcom, a los que han dejado de seguir al Señor Jehová y a los que no han buscado a Jehová ni lo han consultado. ¿Qué tipo de comienzo este? Oh, con razón no queremos saber nada de este tipo de gente. Pero lo que se nos está comunicando aquí es lo que Dios dice, lo que Dios promete. Y usted y yo sabemos que cuando Dios habla, Dios promete, Dios cumple. Puede que se tarde desde nuestra perspectiva, pero Él lo cumple. Esto que acabamos de leer se puede resumir en una sola forma. Y de hecho, algunos expertos nos dicen que el libro de Sofonías, con estos primeros 3 capítulos que vamos a mirar hoy, tratar de mirarlos hoy,
resume el mensaje del Antiguo Testamento de los profetas al fin de cuentas. Destrucción total. Destrucción total. Dios ha prometido destruir totalmente. Qué animoso, ¿verdad? Qué animado. Va a destruir todo, dicen los versículos que acaba de hacer. Va a destruir al hombre, va a destruir a los animales, va a destruir todo lo que existe. Ese es el futuro. Dios ha prometido eso. Dios ha dicho que esto va a suceder, hermano. No, aquellos que piensan que el mundo se va a mejorar y vamos a vivir en paz y vamos a vivir en alegría completa, pasan por alto sofonías. Sofonías. Sofonías, sin embargo, el nombre Sofonías significa aquel que Dios cubre, aquel que Dios protege. Porque a través de estos 3 capítulos en donde Sofonías insiste que Dios ha prometido destruir todo el mundo, todo lo que existe, a través de estos 3 capítulos Dios también salpica con promesa para aquellos que lo buscan. Le dice y nos dice, busque a Dios, tal vez Él te proteja. Ustedes lo van a ver, tal vez Él te proteja de lo que viene. Busque a Dios. Busque al Señor, busque a Jehová. No espere la destrucción completa que se acerca. Viene esa destrucción y usted y yo debemos buscar a Dios. Tal vez Él nos proteja, decía Sofonías. El libro comienza con una forma de hablarnos bien concreta y bien nuestra, bien familiar. Sofonías, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, que funcionó en este tiempo, en el tiempo de Josías, hijo de Amón. Ese tipo de nombres a nosotros se nos pasa por alto y muchas veces nosotros saltamos cuando llegamos, aquellos que leemos la Escritura, cuando llegamos a esa lista de nombres así raros, simplemente los saltamos y los olvidamos. No nos importa mucho. Pero ya en ese mismo capítulo 1, versículo 1, Sofonías tiene algo que decirnos a ustedes y a mí. Sofonías, al que Dios protege, al que Dios cubre de la destrucción que viene, hizo esto, profetizó esto, habló de esto que iba a venir en tiempos bien concretos, en los tiempos de Josías, hijo de Amón. Si usted se fija y lee en la historia de los reyes, que está un poquito más atrás, Josías fue quizás uno de los mejores reyes que Israel ha tenido. Bueno, consagrado a Dios, hizo decisiones tremendas, de hecho, hermanos, si usted no lo sabe y probablemente no lo sabía, el texto del Antiguo Testamento que nosotros tenemos, como esto que estamos leyendo, proviene del rescate que Josías va a hacer, porque en el mismo tiempo en que Josías estaba, la gente había perdido el libro. Tenían religión, cantaban, se reunían, pero habían perdido el libro. Si usted lee en el libro de los Reyes, tanto así, fíjese a qué extremo había llegado el pueblo de Israel, que inclusive el sacerdote, inclusive el que predicaba a la gente, no sabía. En los escombros del templo encuentran el libro de la ley y él mismo no sabe qué es esto. Lo lleva con Josías y se lo empiezan a leer, y cuando Josías lo empieza a oír, se empieza a sentir malísimo, empieza a llorar, como buen judío que es, se arranca la ropa de tristeza porque han abandonado a Dios, al punto de que el libro lo han tenido olvidado, perdido, que ni siquiera lo reconocen. Josías fue el hombre que hizo un montón de cambios. Entre eso, recobra la ley, pone en orden la ley. Hay una serie de eruditos y de gente que él congrega para que el Antiguo Testamento, tal como lo tenemos, llegue hasta nosotros hoy en día. Este es Josías. Pero lo que Sofonías nos enseña es que Josías fue hijo de Amón. Y Amón fue uno de los peores reyes de Israel. Amón fue hijo de Manasés, el abuelo de Josías. Fue el peor de los peores, si existe, ¿no? Este es peor que los peores.
¿Cómo se dice en español eso, no? Por lo menos en inglés está worse and worst. Pero en español, ¿cómo se dice? Peor de peores. El peorest. Manasés, horrible en idolatría, horrible en abandono de Dios, horrible en todo sentido. Manasés, por ejemplo, es famoso en la tradición judía por haber aserrado al profeta Isaías. Él mató al profeta Isaías, el que nos cuenta de la venida del Mesías. Manasés. Amón fue horrible también, hijo de Tata, perdónenme la expresión, hijo de Tata, y ofrecían sus hijos. Si usted va a Jerusalén, al lado este-sur, encontrará un valle que se llama el Valle del Edrón, el Valle de Amón otra vez. Ahí los israelitas en Jerusalén tenían una estatua, un ídolo, el famoso Milcón o Moloc. Ese era un ídolo al que ellos le sacrificaban sus hijos. Esta estatua la calentaban hasta que quedaba ardiendo y ahí le ponían a los hijos. Ese fue Manasés y Amón. Pero luego aparece Josías, hijo de Amón, nieto de Manasés, lo peor de lo peor, y el niño se convierte en uno de los mejores reyes de Israel, consagrado, santificado, dispuesto a hacer sacrificios tremendos, difíciles, luchar contra la maldad de Israel. Sofonías a mí me enseña desde un inicio de que sí, muchos de nosotros nos quejamos, a mí no me dieron esto, a mí no, mi papá me dio un mal ejemplo, mi mamá igual, y todo un montón de cosas, ¿no es cierto? Es que mis papás no me enseñaron esto, es que mi papá fue malo y todo lo demás. Así es que yo tengo que hacer lo mismo, al fin de cuentas soy hijo de tigre, tigrito, ¿verdad? Y si tiene grandes manchas, pues me van a salir también a mí. No, nos dice Josías, se puede cambiar. No, tú eres responsable de tus propias decisiones, al fin de cuentas, ¿verdad? Y así como en el caso de Josías, también sucede al revés. Hombres santos, hombres buenos, que de repente aparece un Manasés como hijo, ¿no? Tú eres responsable. Tú eres responsable. Aquí está predicando Sofonías y les dice, viene destrucción. Sofonías aquí al mismo tiempo influye tanto en Josías que va a dar este tipo de reformas. Dios quiera que al oír Sofonías nosotros también procuremos mejorar nuestra relación con el Señor, reformar lo que hay que reformar, recordando que tú y yo tenemos responsabilidad delante del Señor. Usted quizás, igual que como es típico de todos los seres humanos, va a decir, no, a mí no me va a tocar. No, es que yo soy bueno. No, es que yo no he hecho nada malo. No, es que los demás son los del problema. Y Sofonías comienza su primer capítulo diciendo, no, todo el mundo se va en esto. No existe ni uno. Usted no es la excepción. No hay nada. Y va a ser una lista enorme en el primer capítulo, Sofonías. No, es que yo soy buena gente. ¿Verdad? No es cierto, no es cierto. Dígame. Yo sé si le pregunto a usted en confianza, usted es buena gente. Te van a decir, sí. Usted es un malo. ¿Cómo? Sí, malo. Ah, sí, al estilo Chaparrón, ¿verdad? Bonaparte, Chaparrón aquel de Chespirito. Sofonías nos dice en el primer capítulo, no hay escape. Todo, destrucción total. Destrucción total. Mire, ya me di cuenta que no voy a terminar Sofonías, por supuesto. Destrucción total, versículo 3. Destrucción de los idólatras, versículo 4. Los nombres de los ministros idólatras junto con sus sacerdotes los voy a destruir. Final del versículo 4. Los líderes idólatras los voy a destruir, dice el Señor. A los que se postran en las terrazas ante el ejército del cielo, estos son los dioses cananeos, los dioses de Acera y todos los
astros en el panteón de los filisteos tenían un nombre muy parecido al horóscopo que muchos, inclusive creyentes, miran hoy. A esto los voy a destruir. A los que se postran y juran por Jehová y juran también por Moloc o Milcom. A esto se le llama sincretismo. Aquellos que creen que porque pueden hablar de Jesús, pueden hablar de Jehová. Aquellos que pueden decir, incluso están en la iglesia y mencionan y hablan de Jehová y oran a Jehová y le cantan a Jehová, pero tienen también otros dioses tan horribles como Milcom. En el Antiguo Testamento obviamente estamos hablando de un dios ahí, literal, ahí. Pero ustedes y yo, en esta cultura en especial, no me dejarán mentir, que tenemos dueños y señores que nos mandan y se comportan como dioses sobre nosotros. Porque ellos son al fin de cuentas los que mandan sobre nuestra vida, sobre nuestro tiempo, sobre nuestro dinero, al fin de cuentas. Y Dios dice, voy a destruir también a aquellos que aun cuando hablan de mí, le oran a Jehová también. Nosotros nos quejamos como evangélicos y tenemos razón al hacerlo, de que los católicos romanos han hecho un sincretismo, la palabra, sincretismo, una mezcla entre el cristianismo y las religiones paganas precolombinas. Y que detrás de todo santo, supuesto santo católico, supuesto santo nombre del cantoral, hay un Dios precolombino, inclusive en lo que han hecho de María. Sí, eso es cierto y nosotros tenemos que decir, pero no se te olvide al fin de cuentas que nosotros también, como evangélicos, muchas veces hacemos esto sin darnos cuenta. Entregamos nuestra vida. Venimos a la iglesia, no a los que vienen a la iglesia. Pero después toda la vida seguimos el patrón de una cultura materialista, sensualista, llena de placer, llena de deportes. Todo importa menos el Señor. O hacemos este tipo de sincretismo. Y Dios dice, los voy a destruir. Por favor, Señor, es que si no entendemos esta urgencia, no entendemos por qué Sofonías está diciendo esto, tampoco podemos entender las buenas nuevas. Tampoco podemos entender por qué hablamos de evangelio, que significa buenas nuevas. Porque si esta es la ruta que lleva el hombre, la humanidad, si no hay ningún justo, como el apóstol Pablo va a decir más adelante, no existe. Tú no eres la excepción, no. Dios va a destruir a los ministros idólatras, a la gente sincretista propiamente, y muy probablemente nosotros caemos dentro de eso. Por eso, como ministro, otra vez tiene que preocuparse si yo no estoy, si estoy procurando este tipo de vida también. Pero ahí no queda todo. Hay una destrucción también, de acuerdo con el versículo 6. Y a los que han dejado de seguir al Señor, ese canto que acabamos de cantar, ¿no? Que decía, he decidido seguir a Cristo. Seguir simplemente significa obedecer, estar cerca de Él, no ignorarlo propiamente. Mira el versículo 6 otra vez. Voy a destruir a los que han dejado de seguir a Jehová, a los que no han buscado al Señor, a Jehová, ni le han consultado. Esta es la destrucción de los indiferentes, de los indolentes, de los que hoy oyen llover, como más adelante el mismo profeta va a decir. La cuestión de la fe es como, oír llover usted. Me metí en esa reunión que tenían en la casa ahí con estos, pero al fin de cuentas no va a pasar nada. Y Dios dice, lo voy a destruir. Este es el Dios del Antiguo Testamento, este es el Dios del Señor Jesucristo, este es el Dios que Jesús viene a decirnos, prepárense, arrepiéntanse, porque si no se arrepientan también van a morir con nosotros. Si no lo hacen, estamos fritos. Destrucción también, mire esto por favor. Oigan, versículo 7. Calla delante de Jehová Dios, cállense, así, de fuerza, ¿no? Eso solo los papás a veces pueden decirlo. Cállese, versículo 7. Calla delante de Jehová Dios, porque el día del Señor está cerca. Esto es exactamente muy parecido a lo que el Señor Jesucristo le dice a los israelitas.
Arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse, calle, porque el Señor ha preparado un sacrificio, ha consagrado a sus invitados, y sucederá que en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes. Oiga, aquí viene la listita de la que les estaba hablando. Castigaré a los príncipes, a los hijitos del rey, a todos los que visten ropa extraña. Aquel día castigaré a todos los que saltan sobre el umbral, a los que llenan la casa de su Señor con violencia y engaño. Y habrá aquel día, declara Jehová, gritos de auxilio desde la puerta del pescado y gemidos desde del segundo distrito y gran estruendo desde las colinas. Gemid, habitantes del mortero, porque será silenciado todo el pueblo de Canaán, exterminados todos los que pesan plata. Y sucederá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con lámparas y castigaré a los hombres que reposan como el vino en sus heces, los que dicen en su corazón, ni bien ni mal hará Jehová. Sus riquezas se convertirán en despojos. Qué lista de gente aquí. Dios va a destruir en primer lugar a los reyes. Para Dios no hay excepción de personas. Aquí se acabaron los nobles. Otra vez. No se salva la reina de Inglaterra, no se salva el rey de España, no se salvan los políticos, diríamos hoy. Los voy a destruir. Voy a destruir a sus reyes, voy a destruir a sus príncipes y a los hijos del rey. A los nobles me los voy a pasar llevando de frente. Otra vez, por favor, duras son estas palabras. No me predique de eso, por favor. Predíqueme que Dios es amor, que Dios perdona a todo el mundo, que Dios no hace nada, que Dios al fin de cuentas, si yo hago algo, es un papá alcahueto, que nunca me va a decir nada. Eso predíqueme. Pero eso no es lo que predica un verdadero profeta como Sofonías. Sofonías nos dice, miren, voy a darle duro a los nobles, a los hijos del rey. Y esta frase aquí en el versículo 8 al final, y a todos los que visten ropa extraña. Los académicos no se ponen de acuerdo en qué significa eso. Algunos nos dicen que se refiere a esos riquillos, como dirían los costarricenses, ¿no? Los costarricenses, esos riquillos, esos que solo son ropa de marca, esos que son viajecitos por acá, viajecitos por allá, que tienda Louis Vuitton por allá, ese tipo de cosas, ¿no? Es ese tipo de riquillos que todo el tiempo están, a mí no me va a pasar, porque yo siempre puedo volar e irme a Miami. Yo siempre me puedo ir para allá, o puedo ir al Polo Norte, al Polo Sur. A mí no me va a agarrar. Algunos dicen, esto de ropa extraña, que se ponen ropa de otros lugares. Algunos académicos dicen que a esto se refiere. Dios te va a dar también a vos. No pensés que tu ropa te va a sacar. Pero ropa extraña también para otros académicos se refiere a lo que la ley decía. Se refiere a los transvestis, a los que se visten raros, a los que se ponen la ropa que no deberías ponerte como expresión de tu supuesta identidad. Esto es complicado, pues, porque hoy en día me van a decir homofóbico. Pero es Dios el que está diciendo aquí, yo les voy a dar a estas drag queen que sigan gritando, que sigan cantando, que sigan poniéndose como quieran. Yo les voy a traer lo que se merece. Así que prepárese. Ninguno se escapa otra vez. Nadie se escapa. Travestis, riquillos, nobles, políticos. Y mira el versículo 9. En aquel día castigaré a todos los que saltan sobre el umbral. Los académicos otra vez nos dicen que esto es una frase litúrgica. Probablemente de creyentes, de religiosos, dando de saltos en un templo pagano que los israelitas habían copiado, ¿no? Aquellos
aquellos que están en el umbral, ¿no? ¿Se dan cuenta? Porque muchos, el paganismo de hoy en día hace del cristianismo y de la religión el movimiento todo tipo, y hay un relajo, sinceramente, hermanos, y supuestamente Dios está con ellos, pero el Señor dice, te voy a dar también a vos, ¿no? A los que saltan en el umbral, como si era una especie de templo en donde estaban saltando enfrente y todo el mundo, tirándose, revolcándose, si hay algo, ¿no? Los gimnastas le quedan, pero poco comparado con lo que algunos hacen. Les voy a dar también a estos. Versículo 9. Aquel día castigaré a todos los que saltan sobre el umbral, a los que llenan la casa de su Señor de violencia y de engaño. ¿A quién castigará también el Señor aquí? De acuerdo con esto, castigará en el tiempo de Sofonías, por supuesto, había muchos esclavos. Y los mismos israelitas se habían convertido en esclavos de otros poderes. Y para liberarse de sus malos opresores, ocupaban las mismas armas de violencia, de conspiración y de cosas malas, matando a los demás otra vez. Yo te voy a dar aquellos que con violencia han querido liberarse de otros y al hacerlo hacen más violencia de la que les estaban haciendo. La historia de nuestros países. El Salvador, por ejemplo, ¿quién no, donde crecí yo, ¿quién no dice que muchos querían liberarse de las 12 familias más ricas de El Salvador, que controlaban los departamentos y que habían hecho violencia porque tenían a los campesinos otra vez en tremenda injusticia, y tenían razón muchas veces? Pero ¿qué sucedió durante los años 70 y 80? 12 años en donde los siervos, supuestamente, se montaron y empezaron a darle duro con violencia. Mataron a 75,000 salvadoreños la guerra que tuvimos, ¿no? Y Dios dice, ¿vos crees que porque hiciste esto te vas a escapar? Vos también. Esperamos. Más adelante, ojalá, no voy a terminar, ya les digo, no voy a terminar Sofonías, lo vamos a terminar el próximo domingo, pero lea Sofonías en esta semana y lea a Dios diciéndole, espérame. Entonces, cuando usted lee ahí en el capítulo 2, capítulo 3, le dice Dios a estos, así dice Dios, espérame, espérame. Eso me acuerda a mi papá, no, espérame. Allá cuando esperate que lleguemos a la casa, como les he dicho varias veces, esperate, aquí enfrente de la congregación no voy a hacer nada, pero esperate. Y me empezaba a deshacer yo por dentro, ¿no? Porque ya ese esperarme era que me iban a hincar en maicillo, en maíz, en piedritas. Tenía una tía, yo recuerdo todavía una tía, hermana de mi papá, que hasta había hecho una tabla especial con arena, cemento, ahí, para váyase a hincar ahí, y ahí íbamos, ahí quedamos, se quedaban los hijos ahí hincados hasta que no digas tal cosa, y muchas veces por el mismo orgullo, por la misma soberbia del niño, no me voy a aguantar aquí todo lo que pueda, frente a la pared y todo lo demás. Recuerden esto, porque en un momentito, ya casi al final de este capítulo 1, Sofonías le va a decir, por tu orgullo, por tu soberbia, porque aun cuando te he estado diciendo esto por tanto tiempo, que has querido hacer el loco y has querido hacer lo que has querido hacer, pero espérame. Dios promete destrucción de todos, los religiosos paganos, los revolucionarios violentos. Versículo 10, y habrá aquel día, declara el Señor, gritos de auxilio desde la puerta del pescado, gemidos desde el segundo distrito y el gran estruendo desde las colinas. ¿Qué es lo que hace aquí? Como si se tomara Jerusalén y empezara a describir barrio por barrio, barrio por barrio. Voy a ir desde la fortaleza, voy a ir desde las champas, desde aquellas champas de cartón, voy a ir hasta las colinas, hasta la zona 14, dirían en Guatemala. Voy a ir por la Limonada, que es una de las grandes fortalezas, llaman, una de las
comunidades de pobres, gente pobre, y Dios le dice, me voy a meter con los de la limonada y me voy a ir hasta la zona 14, el lugar del pescado, todos estos nombres, miren, el segundo distrito, el gran estruendo desde las colinas, incluso hoy, ¿verdad? Hay algunos lugares que llaman las colinas, wow, donde viven otra vez los riquitos, ahí les voy a dar. Gemid, habitantes del mortero, desde ese lugar donde está la fortaleza. Gemid, porque será silenciado todo el pueblo de Canaán, todos los, mire aquí esto de el pueblo de Canaán traduce esta versión, pero no sé si alguno de ustedes tiene otra versión. En el versículo 11 al final dice que Dios castigará y se silenciará a los comerciantes y a los banqueros. Así dice. La palabra que se traduce por Canaán ahí puede ser banqueros y comerciantes. No que sea malo ser banquero, ni que sea malo ser comerciante propiamente, pero para aquel que está pensando, a mí no me vale, a mí yo sobreabundo, yo nado, como se ponen ahí a veces en TikTok, ciertas ofertas que le llegan a todos ustedes, seguramente mujeres u hombres, yo nado en dinero. ¿Me quiere buscar? Y nadie me quiere hacer caso. No, están conmigo. Yo no sé si ustedes lo han visto. Hombres y mujeres me imagino que reciben ese tipo de mensajes en donde aparece una mujer o un hombre muy guapo y les dice, tengo apenas 49, se mira como de unos 65 años la mujer, tengo 49 años y nado en dinero. ¿Ah? ¿No me quieres mandar un texto? ¿No me quieres decir que... Y ahí van los ingenuos, los tontotes, a decir, sí, ¿ah? Nada que ver, nada que ver. Pero a los comerciantes y a los banqueros, escucha esto por favor, también los va a destruir el Señor. A los que pesan plata, a los que dicen, ¿qué, cuánto querés pues? ¿Cuánto querés pues? Para que no me hagas esto. ¿Cuánto querés? Todos nosotros de alguna forma cuando llegue ese momentito de la vida y la muerte estamos dispuestos a poner todo lo que tenemos para salvarnos, ¿o no? ¿Alguna vez ha pasado por esa circunstancia en la que está enfermo y dice, no, aquí esta casa puede ser lo que quiera hacer, yo la vendo aquí con tal de salir adelante? Y seguramente acá atrás de este asunto está, yo te voy a pesar la plata, decimos, ¿cuánto te puedo dar para que me salves de este asunto? Y Dios dice, no. Y sucederá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén, esto, con lámpara. Esa imagen, ¿no? Te estás escondiendo, pero yo te voy a buscar con lámpara. Te voy a buscar en el más recóndito rincón que te puedas esconder y te voy a encontrar. Te voy a encontrar, inclusive aquellos que reposan tranquilamente, como el vino. Ustedes saben que en el proceso, si no saben, pues ahorita en el proceso de fermentación del vino, el vino se coloca en botellas en frascos y se va sedimentando, y ese sedimento se va a sacar. A eso se le llama heces también, el sedimento. Por eso la versión aquí dice, aquellos que descansan en el vino, en las heces del vino. Aquellos que están en fiesta, tranquilos, nada me va a pasar. Yo estoy satisfecho y estoy aquí tranquilito en mi casa, disfrutando la vida, dándole al vino. Y Dios le dice a esos, a los que dicen en su corazón, escucha esto por favor, versículo 12, quizá alguno de nosotros haya dicho esto, muchos seguramente lo han dicho, a los que reposan como el vino en sus heces, los que dicen en su corazón, ni bien ni mal hará Dios. Cállate, hombre, cállate, nada Dios va a hacer al fin de... Han sido 2000 años desde que vino el Señor Jesús. Y Dios parece que no va a hacer nada. Dios parece que no va a hacer nada. Ni bien ni mal va a hacer. Ya, termínate. Y Dios dice, otra vez,
Sus riquezas se convertirán en despojos y sus casas en desolación. Edificarán casas, mas no las habitarán. Plantarán viñas, mas no beberán su vino. Cerca está el día. Esto para Dios, hermano, el Señor Jesucristo dijo, está cerca el reino de Dios, que han pasado 2000 años. La verdad es que ninguno de nosotros sabe si este cerca de Dios significa hoy mismo, seguida mañana, o si tenemos más tiempo. Lo que el Señor Jesucristo vino a decirnos en el Nuevo Testamento es que por la gracia, por la compasión, por el amor de Dios, porque es lento para la ira, cuando Él aparece, el reino de Dios no va a venir todavía, subraye eso, todavía, dice el Señor, les voy a dar chance todavía para que me busquen, para que se arrepientan, pero que va a venir, búsquenme, arrepiéntanse. Dios, Jesús no ha venido a condenar el mundo porque el mundo ya está condenado. Él viene a salvarnos, a decirnos arrepiéntanse. Ustedes no saben cuándo viene esto, si viene ahora con esta probable tercera guerra mundial que ya se está iniciando ahí en Palestina, o puede ser mañana, o te mueres tú mañana, y cuando te mueras se acabó la oportunidad. Dios te dio tiempo tras tiempo tras tiempo para que te arrepientas. No esperes el clamor del día de Jehová, que será amargo. Versículo 14. Ahí gritará el guerrero, el policía, el militar, los que dicen que no tienen miedo, los mejores del mundo. Los israelitas se consideran los mejores y los Estados Unidos se consideran los mejores, ¿no es cierto? Ahí, en el día en que Dios actúe, estos serán niñas llorando. ¿Cómo? Yo no sé. Ni Guantánamo, ni los lugares en donde se llora como hombre, ahí será. Traeré angustia sobre los hombres y andarán como ciegos porque han pecado contra Jehová. Su sangre será derramada como polvo y su carne como estiércol. ¿Qué hubo? Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira del Señor. Cuando por el fuego de su celo toda la tierra sea consumida, porque Él hará una destrucción total y terrible de todos los habitantes de la tierra. ¿Esto es el futuro nuestro? Toda la tierra. Ya para terminar hoy, tengo que decirles que Sofonías no son varios mensajes, es un solo mensaje. Los 3 capítulos es un solo mensaje. Por eso me resistí a partirlo así como lo voy a tener que partir. Porque al ser un solo mensaje uno puede darse cuenta que después de decirle a la gente, los voy a destruir, los voy a destruir, los voy a destruir, en medio el mismo Sofonías, el mismo Dios, insiste, capítulo 2, versículo 3. Miren, bueno, déjenme leerle capítulo 2, versículos 1 al 3, nomás, ya casi cerrando aquí. Congregaos, oh nación sin pudor, antes que entre en vigencia el decreto. Esto es algo decretado, Dios así lo ha planeado y así lo va a hacer. Como tamo pasa el día, como si fuéramos paja. Esto es muy parecido a lo que Juan el Bautista dijo en el tiempo del Señor Jesús. El hacha está ya lista y el Mesías ya está listo. Él recogerá a su gente y quemará en la paja, el tamo, la quemará, la destruirá completamente, muy parecido. Antes que venga sobre vosotros el ardor de la ira de Jehová, antes que venga sobre vosotros el día de la ira de Jehová. Y este es el versículo 3 otra vez, la urgencia de Dios para usted y para mí. Busquen a Jehová, vosotros todos, humildes de la tierra, que habéis cumplido sus preceptos. Buscad la justicia, buscad la humildad. Quizá seréis protegidos. Recuerde Sofonías.
Quizá. Sofonías va a tener más que decir sobre esto hacia el final, pero si usted no entiende esto, si lo que me escuchan, tal vez alguien en lo que me escuchan no entiende esto, no entenderá por qué es necesario aceptar al Señor Jesús. No entenderá por qué cuando vamos a Jesús le damos gracias porque Él nos salva de esto que viene. No entenderá por qué nos queremos aunar al Señor Jesús, identificar con el Señor Jesús, porque Él cargó sobre Él lo que yo iba a pagarle a Dios por lo que soy. No entenderá por qué tenemos que bautizarnos, por ejemplo, si el bautismo, al fin de cuentas, no es ninguna obra mágica en donde Dios hace algo contigo de una manera así, sobrenatural, mágica. No, el bautismo es simplemente decir públicamente, yo me estoy asociando con Jesús, yo soy un seguidor de Jesús, estoy presente con Jesús, Él es mi Señor, yo muero con Él y vivo con Él. Él me ha limpiado de la culpa. Ya Dios conmigo me hizo un Sofonías, el que me libra de la ira venidera. ¿Por qué es tan importante entonces pensar en acercarse al Señor? Porque ustedes no podrán, nosotros no podremos decir, no me dio tiempo. Y el Señor Jesucristo nos recuerda eso al final de sus más famosos mensajes. Mateo capítulo 7, cuando le dice a la misma gente, si no me ponen atención, su casa, su vida será igual a la de aquel hombre que hizo su casa. Y cuando vino la tormenta y vino el juicio, se hizo pedazos porque no me hicieron casa. Hoy es día para que todos nosotros otra vez le demos gracias al Señor por Jesús, y aquellos que todavía no se deciden, le digan al Señor, entendí, oí, Señor. Me arrepiento de lo que soy, de mis pecados, me arrepiento de mi maldad, de mis cuestiones internas, de aquellas que solo tú y yo las conocemos. Gracias, Señor, por decirme que con lámpara, inclusive ahí donde nadie te puede ver, tú sí me ves. Y gracias, Señor, porque justo con eso me pides, busque a Jehová. Búsquenlo. Y dejen de ser soberbios, búsquenlo ustedes humildes. Eso vamos a hablar el próximo domingo. Los humildes y los pobres de los que habla Sofonías no son los pobres materialmente hablando. Hay mucho pobre, arrogante, soberbio, que no busca a Dios tampoco. Por eso usted y yo debemos ser pobres y humildes en el sentido de tirar a un lado nuestra soberbia, nuestra arrogancia, y decirle a Sofonías, te oí, Sofonías. Te oí, Dios de Sofonías. Padre, otra vez muchas gracias por esta porción del profeta Sofonías. Te damos gracias porque nos permites oírla y nos hace temblar, Señor, al darnos cuenta de que no podemos enfrentarnos contigo directamente, que necesitamos buscarte y pedir perdón, porque el decreto ha sido dado. Dios destruirá a toda la humanidad, le pasará juicio, horrible día de la ira de Dios sobre el ser humano que por milenios ha estado haciendo lo que a él le parece mejor, abusando, pecando, haciendo cosas horribles. Dios, gracias porque también nos invitas a arrepentirnos. Dios, gracias porque pusiste en Jesús, Señor, mi representante, nuestro representante, el que sufriría la ira en lugar mío. Y hoy, Señor, como tu seguidor, como aquel que te busca, quiero pedirte que, Señor, trabajes en aquellos que todavía no te oyen. Gracias por este tiempo, Señor, en el que celebramos bautismos de algunos de nosotros, aquellos que se quieren unir a Jesús y públicamente decir, gracias, Señor Jesús, porque me has librado del día de la ira de Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén.